Masejet Zebahim Daf Chavbet Amud Aleph 22a, pero comenzamos las últimas 5 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Gufa, Amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Kol kior she'en bo kedei lekadesh arba'a kohanim mimenu, en mekachim bo, sheneemar verahatzu mimenu Moshe ve'Aaron ubanav ve'gomer. Nosotros mencionamos hace 2 clases en Daf Yutet Amud Bet, en nombre de Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que todo kior que no tiene suficiente agua para que 4 kohanim puedan hacer kiddush yadayim veraglaim, los kohanim no pueden hacer kiddush yadayim veraglaim de esas aguas, de ese kior. ¿Y cuál es la fuente para esto? Un pasuk en Shemot 40:31 que dice Verahatzu mimenu Moshe 1, Aarón 2, Ubanav y los hijos de Aarón, mínimo de hijos, ¿cuánto es? 2 más, o sea, total 4. Y en la Gemara hay preguntas sobre esto de la siguiente baraita. Meitive kol hakelim mekachim ben sheyesh baem revi'it ben she'en baem revi'it ubilvad sheyehu kli sharet. Amar Rav Ada bar Aja bekodeach betojo. Viene la Gemara y pregunta de la baraita que acabamos de leer. La baraita dice así: todos los kelim, todos los utensilios, santifican las aguas que se colocan dentro de esos utensilios y sirven para, esas aguas servirían para kiddush y adaim veraglaim. Ya sea, ¿sí?, que en el tamaño del kli sharet es un tamaño, que el tamaño del kli sharet es un tamaño suficiente para que tengan revi'it de agua, que es revi'it 86 ml, revi'it alog, o ya sea que el kli sharet sea tan pequeño que no tenga suficiente capacidad de revi'it alog. Aún así, las aguas que estén ahí sirven para hacer kiddush yadayim veraglaim, pero con una condición, no cualquier utensilio. Tiene que ser un kli sharet, un utensilio sagrado. Pero de todas maneras vemos claramente en la baraita que también un utensilio menor a revi'it, ¿sí?, sirve para hacer kiddush y adaim veraglaim. Y no hay duda que si tiene menos de revi'it no es suficiente para 4 kohanim. Y aún así nos dice que se puede. Pregunta en contra Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Responde Rav Ada bar Aja, esta baraita que nos permite usar todos los utensilios, mejor dicho, todas las aguas que fueron colocadas en cualquier utensilio, inclusive que no tiene capacidad de revi'it, está hablando cuando hiciste un hueco en la pared del kior, ¿sí?, y en ese hueco empotraste se dice, empotraste el utensilio en el kior, de tal forma que ahorita ese utensilio menor a revi'it se encuentra mitad dentro del kior y mitad fuera. Y en ese caso es que se permite, porque a pesar que es chiquito de capacidad, pero ya que está conectado al kior, ¿sí?, decimos que se conecta con el agua del kior y sí se considera que hay suficiente para 4. Pero el utensilio no tiene capacidad ni para revi'it, pero está conectado al kior. Ahí es cuando está permitido. Pero si es un kli sharet chiquito, no conectado, o sea, independiente al kior, ¿sí?, ahí no se va a poder usar ese agua. ¿Para qué? Para kiddush yadayim veraglaim, como dijo Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que tiene que tener un mínimo de agua ¿para qué? Para 4 kohanim. Sigue preguntando la Gemara. Veja mimenu amar hamana irhatzu lerabot keli sharet yahi klihol nami amar Abaye klihol lo matzit amart mikal vachomer mikano uma kano shenimshach imo eno mekadesh klihol sheno nimshach imo eno din sheno mekadesh. Bien, la Gemara y ahorita pregunta lo siguiente otra vez. ¿Qué dijo la baraita? Que podemos hacer kiddush yadayim veraglaim no solamente del kior, sino también de cualquier kli sharet, de cualquier utensilio. Ya explicamos, mientras que tenga suficiente agua para 4 kohanim o que esté conectado, ¿sí? Pero no me cuadra, porque el pasuk que nos dice que se hace kiddush yadayim veraglaim nos dice verahatzu mimenu, de él, que es de él, del kior, más que nada más del kior se puede hacer kiddush yadayim veraglaim y no de cualquier utensilio. Responde la Gemara, sí, pero está escrito en el pasuk 32, Beboamelo el Moed, Uberkobratam, el Amizbeach Irhatzu. Y la palabra Irhatzu está extra.
Irhatzu maim. Irhatzu está extra. Se lavarán. ¿Para qué está extra? Para incluirte cualquier tipo de lavado, de cualquier utensilio. ¿Sí? O sea, la palabra irhatzu que está extra te viene a incluir no solamente kior, sino cualquier kli sharet. Dice la de Mará, si es así, no sé por qué kli sharet. Irhatzu te viene a incluir cualquier utensilio. También kli hol. Dice, no, te voy a explicar por qué kli hol no puedes decir un utensilio que no es sharet, que no es sagrado, o sea, que es profano, no puedes incluirlo porque kalvajomer de cano. ¿Qué es cano? La base del kior. La base del kior es un palo y tiene un hueco. Y se puede hacer Kiddush Yadayim Beraglaim usando la base del kior. No, a pesar que la base fue ungida junto con el kior. Entonces hacemos un kalvajomer. Sí, cano, sí la base del kior que fue ungido junto con el kior. Dice la Torah en Shemot 30, versículo 26, 27, 28, Mashachta vetakir vetakior vetkano, que hay que hacerlo. Meshijá, todos también en la base. Y aún así, la base no puede hacer Kiddush Yadayim Beraglaim, como vamos a ver más adelante. Se colchiquen un klijol que nunca fue ungido, que nunca fue santificado, que no puede hacer Kiddush Yadayim Beraglaim. Bueno, ¿y de dónde aprendemos que efectivamente cano, que la base del kior no sirve para hacer Kiddush Yadayim Beraglaim? Que de ahí hacemos el kalvajomer hacia klijol. De cano miranan de Tania, Rabbi Yehuda Omer, Yahol y cano mekadesh, que derech shakior mekadesh, Talmud Omar, veasita kior nechoshet, vecano nechoshet, le nechoshet y kashtiv, velo le davar ajer. Te voy a explicar de dónde. La Baraitá nos explica, dice Rabbi Yehuda en la Baraitá, uno hubiese pensado que de la misma manera que el kior puede mekadesh, el kior santifica las manos y los pies, puede hacer Kiddush Yadayim Beraglaim, pues también la base del kior también puede hacer Kiddush Yadayim Beraglaim. Mashmaran que no. ¿De dónde lo aprendemos que no? Shemot 31, 18. Dice, veasita kior nechoshet. ¿Qué es nechoshet? Cobre. Y después dice, vecano nechoshet. Y la base también, ¿qué? Cobre. ¿Para qué tienen que repetir otra vez cobre? Que me diga, veasita kior nechoshet, vecano. Que hagas el kior cobre y la base. Y sabemos que se compara la base con el kior. Si el kior es cobre, pues también la base es que cobre, porque tiene que decir nechoshet dos veces. Para decirte que todo lo que comparamos la base con el kior es únicamente respecto a ¿qué? Al nechoshet. Pero respecto al resto de las cosas, no. ¿Cuál es el resto de las cosas? Kiddush Yadayim Beraglaim. Solo el kior puede hacer y no cano y no la base del nechoshet. Amen le marzutrabre de Ramari le Ravina. Male cano she'en asui le tojó. Tomar bichrijol she'asui le tojó. Dice la Gemara, no acepto. Ahorita volvemos otra vez. Abaye que dijo que de dónde aprendemos que klijol no sirve para Kiddush Yadayim Beraglaim. Colchiquén de la base del kior. Sí, repito el colchiquén para que tengamos claro. Sí, la base del kior que fue ungido no sirve para qué? Para Kiddush Yadayim Beraglaim. Colchiquén klijol que no fue sagrado, no fue ungido. Colchiquén que no va a servir. Dice, no, pero no puede ser ese colchiquén porque cano tiene algo que puede ser que eso es lo que causa que no sirva para Kiddush Yadayim Beraglaim. ¿El cano para qué fue hecho? ¿La base para qué fue hecho? ¿Para usar la parte interna de él? No, para usarlo como base al kior. Por eso no puedo usar la parte interna, pero el klijol, sí, un vaso, klijol, lo que sea, fue usado ¿para qué? Para usar la parte interna. Entonces puede ser que en ese caso sí va a servir para agarrar aguas y proceder a hacer ¿qué? Kiddush Yadayim Beraglaim. Ela mimenu lemeute klijol yahi klisharet nami. Rabbi Rahamana irhatzu umarraita zeta un meshija kamau vezenta un meshija kamau. Dice la por eso tenemos que decir otra fuente, otra razón por la cual klijol queda excluido. ¿Y cuál es esa otra fuente? Porque la Torah nos dice verahatzu mimenu. ¿Qué es mimenu? Del kior y no de del kior y no de klijol. ¿Sí? Dice la Masisa, sí, entonces también deberíamos excluir que klisharet, porque dice mimeno de kior y no de cualquier otro utensilio, inclusive que sea klisharet. Dice, no, pero por otro lado está escrito el hatzu, que eso te viene a incluir. Entonces, ¿qué incluimos ahí? Klisharet. Entonces sale que el mimenu te excluye klijol y la palabra irhatzu te incluye klisharet. ¿Y quién te dijo que es así? Puede ser que es al revés. Que el irhatzu te incluye klijol y el mimenu te excluye klisharet. Dice, no puede ser así. La lógica es que el klisharet que tiene meshijá
fue ungido como el Kior, es consagrado como el Kior y fue ungido como el Kior. Y el Klijol no tiene Meshijá como el Kior. Entonces, si te vengo a incluir uno, prefiero incluirte ¿cuál? El Kli. Si tengo uno para incluirte y otro para excluirte, prefiero incluirte el más similar a Kior, que ¿cuál es? El Kli Sharet, que fue ungido como el Kior, a diferencia del Klijol, que no fue ungido como el Kior. Seguimos. Amar Resh Lakish, Kol ha-mashlim leme mikveh, mashlim leme Kior. Le revit, eno mashlim. Viene Resh Lakish y nos dice lo siguiente, presten atención. Un mikve, ¿sí? Tiene que tener una cantidad mínima de agua. ¿Cuánto es? 40 sea, 40 sea. Un kior también tiene que tener una cantidad mínima de agua. ¿Cuánta? Muy bien, para 4 kohanim. A veces hay cosas que necesitan un revit, que es otra cantidad mínima. ¿Sí? Para ciertas cosas se necesita un revit. Viene el Rakish y dice lo siguiente. Todo lo que complementa, todo lo que completa la cantidad del mikve de Arbaim Sea, vamos a ver ahorita a qué se refiere exactamente, también complementa la cantidad del agua necesaria para 4 kohanim. Pero para revit, lo que requiere revit, para revit, eso no lo complementa, no lo completa. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, hay cosas que necesitamos mikve, arbaim sea, hay cosas que necesitamos mínimo cantidad de 4 kohanim, kior, y hay cosas que necesita revit. Lo que completa 40 sea, completa también las aguas del kior, pero no completa la cantidad de revit. Así dice Resh Lakish. Y la Gemara dice, Lemeute Mai, que es lo que viene aquí a decirnos que completa el 40 sea, completa las aguas del kior, pero no completa el revit. Y Lemeute Titanidok Ejidami. Y de parashoja veshotami menu afilu le revit dami. Veí en parashoja veshotami menu afilu le mikven ami en mashlim. Si te refieres al lodo líquido, ¿sí? A un lodo muy líquido, ¿sí? Que eso completa a 40 CA. O sea, si tengo 39 CA y tengo una CA de lodo líquido, completa para mikve. Si tengo agua de kior para 3 kohanim y una cantidad de lodo líquido para un kohen más, completa, pero para revit no, se no me cuadra. Vamos a ver. Si es tan líquido el agua que inclusive una vaca puede nadar en ese agua, en ese lodo líquido y tomar, entonces la halajá es que también debe completar también para qué, para revit. Y si la vaca no puede tomar eso, pues no solamente para revit no completa, sino también para mikve, para arbaim sea tampoco completa. Entonces, ¿cuál es el caso? Nos dice la Gemara que cierta cosa completa para 40 sea de mikve y no para revit. Ela, lemeute yavchushim adumim. Afilu beenayu, nami, de Atania, Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, כל שתחילת בריאתו מן המים מטבילים בו, ואמר רבי יצחק והרבדים מטבילים בעינו של דג. אמר, un segundo, amar al papá, no, un segundo, expliquemos, dice la Gemara, ¿sabes qué? Te viene a excluir bichos rojos, Yavhushim adumim, aquí estos bichos rojos se refiere, explico brevemente, son como unos bichitos pequeños que no tienen alas, que se crean de la propia agua, ¿sí? Normalmente están en las aguas, ¿sí? O sea, nacen, se crean, son creados de la propia agua. Entonces, en este caso, podríamos decir que cuando tienes una cantidad de bichitos estos, esa cantidad te complementa el shiur de 40 CA y la cantidad mínima del kior, pero no te complementa el revit. No puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque la halajá es que esos bichitos que nacen del agua se consideran como si fuese ¿qué? Agua. Y la halajá es por ende que también si tienes los 40 CA del mikve completos, los 40 CA llenos de bichos, o sea, no tienes nada de aguas, todos son esos bichos rojos también está kasher. Y según esto no estaría kasher, porque aquí dice nada más que complementa. Entonces no cuadra que esa sea la explicación. ¿Cómo sabemos que es kasher inclusive si todo es ese bicho? Porque como dice Rabbi Shimon ben Gamliel, todo lo que sale del agua, todo lo que nace del agua, todo lo que se crea del agua, sí, es como si fuese agua 100%. Y dice Rabbi Yitzhak Farabdimi, un ejemplo para esto, si hay un pez gigante que su ojo se disolvió,
se puede hacer mikve. Si hay 40 sea ahí, se puede hacer mikve. ¿Por qué? Porque esta parte del ojo viene de ¿qué? De agua. Entonces, por eso es como agua. Entonces, no puede ser este caso. Porque si esta es la explicación, pues en mikve no nada más complementa, sino también se puede hacer todo esto. Entonces, esta no puede ser la explicación. Por eso la hermana intenta otra explicación. Amara papá le maute, natan sea venatal sea detnan. מקווה שיש בו 40 שאה מכוונות, ונתן שאה ונטל שאה, הרי זה כשר. ואמר רבי יהודה בר שילא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, עד רובו. אמר רבי פאי, אם קדח בו, מטבילים בו, מחטאים בצלוליות, הואילו מהכשרה דמקווה עטיה. Viene el papá y dice, te voy a explicar. Hay una alajá respecto a un mikve. Otra vez, ¿cuánto necesita un mikve? 40 sea. Ahorita 40 sea de qué? De agua. Ahorita, ¿qué pasa respecto a meperot? ¿Sirve o no sirve para mikve? ¿Saben qué es meperot? Jugo de frutas. ¿Sirve o no sirve? ¿Sí? Vino, cosas así. No sirve. No sirve. ¿Qué pasa si uno mete un mikve entero? Digamos que tiene exacto, ¿cuánto? 40 sea. Uno mete después una sea de meperot. ¿Ok? Kasher, ¿por qué? Porque tiene 40 sea de agua y una sea adicional de vino. Pero después de que metió esa sea adicional de vino y se mezcló, saca una sea. Y al sacar una sea, no hay duda que no saca nada más del vino, sino también saca de qué? Del agua. ¿Kasher o no kasher? Dice la Mishnah Masejet Nivgaot Perek Zayin Mishnah Bet, mikve que tiene 40 sea de un principio y coloca una sea de otro líquido que invalida, y después saca una sea, sigue siendo kasher. Sigue siendo kasher. ¿Por qué sigue siendo kasher? Explico por qué. Porque una vez ya se mezcló la primera sea en un mikve kasher, ya se anula esa sea y ya se hace parte del mikve de las aguas kasher. Batel. ¿Sí? Pero dice Rabbi Yehuda bar Shila en nombre de Rabbi Rabbi Yohanan, todo esto que puedes estar metiendo una sea de otro líquido y sacando otra sea de la mezcla es únicamente hasta la mayoría. Hay dos maneras como explicarlo, no vamos a entrar en eso, pero digamos 20 sea, después ya no. O sea, una sea meter y sacar, después ya no. ¿Sí? Entonces viene Resh Lakish y nos dice que esta regla aplica no solamente para mikve, sino también para aguas del kior. Pero no aplica para ¿qué? Para revit. ¿Por qué? Porque revit es una cantidad tan chiquita que inclusive si le metes un poquito de líquido no puede anularte, no puede levatel eso que está entrando. ¿Ok? Muy bien. Y eso es lo que se refiere, eso es lo que viene a decirte Resh Lakish. Algo que complementa en mikve, complementa también en kior, pero no en revit, no anula en revit. Y sobre esta alajá que mencionamos que en mikve, o mejor dicho, en revit, perdón, Natán sea benatal sea, que no aplica en revit, viene el papá y dice, un segundo. Todo esto es únicamente cuando en un principio era solo un revit. Pero ¿qué pasa si uno en la pared de la mikve, del mikve, hizo un hueco? Un huequito en la pared de la mikve, ¿sí? Y el hueco que hizo, ¿cabe cuánta agua? Revit. Y está conectado a la mikve. Y después, el agua de la mikve, ¿qué pasa? Baja. O sea, al principio estaba ese hueco que tenía revit conectado con todo el mikve que tiene 40 sea, pero después el agua bajó y sigue teniendo 40 sea porque había mucho más, digamos, ¿sí? Y ahorita quedó ¿qué? Un mikve de 40 sea o más, y quedó ahorita un hueco en la pared que ya está desconectado, que ya no está pegado a las aguas de la mikve, ¿sí? Y tiene ¿qué cantidad tiene ese hueco? Revit, ¿sí? En este caso, a pesar de muchas maneras como explicar esta parte de la cámara, en esta parte sí se puede litvol en ese revit, utensilios chiquiticos que quepan de una vez, como agujas pequeñas, ¿sí? A pesar que mi doraita se necesita 40 sea, perdón, mi doraita es suficiente revit, pero se necesita mi drabanana 40 sea, pero ya que estaba conectado al mikve, ya que antes estaba conectado al mikve, se mantiene permitido. Y adicionalmente también respecto a Natán sea benatal sea, si en este mikve se aplicó Natán sea benatal sea, después cuando baja no decimos que solo el mikve queda kasher y el hueco del revit no, sino también el hueco del revit queda kasher, a pesar que en revit no decimos Natán sea benatal sea. Aquí sí, porque estaba un principio conectado con el mikve. Ok, seguimos. Amar Birbiam Resh Lakish. Me mikve kesherim le mekior.
Le membra de lo maim haim ninhu. Veatania. Bamaim velo beyain. Bamaim velo bemazuk. Bamaim le rabot sharmaim vekalvahomer le mekior. Mai kalvahomer le mekior. Lav de maim haim ninhu. Lo. De Kadish. וכדישי מעליותה היא, והתנא דבי שמואל, מים שאין להם שם לוואי. יצאו מי כיור שיש להם שם לוואי. אלא לאו דראויים למי כיור. על מה מים חיים ננהו תנאי. דאמר רבי יוחנן, מי כיור, רבי ישמעאל אומר, מי מעיין הן. חכמים אומרים, שאר מימות הן. Escuchen bien, Rapotay. Dice Rabbi Irmía en nombre de Resh Lakish. Me mikve, ¿qué es me mikve? Aguas estancadas del mikve, que no son ¿qué? No son memaya, no son aguas de manantial, no son aguas vivas, son aguas de lluvia que llegaron a la mikve y se estancaron ahí sin que pasaron previamente por un ukeli, por un utensilio. No son mayim shuvim, pero son aguas estancadas, no son mayim haim. Dice la Biblia en nombre de Shakish, aguas de mikve que no son memayan son aptas para ser usadas en el Kior. Y aclaro, aptas para ser usadas así mismo, inclusive si después si las pasas del mikve al Kior con un utensilio, porque para el Kior no hay problema de Sheuvin. Pero de todas maneras, el Hitush aquí es que son aptas, las aguas del mikve son aptas para Mekior y no es necesario que sea Memayan. No es necesario que el Mekior tenga aguas vidas, o sea, aguas vivas, o sea, aguas de manantial. Así dice la Birmía en nombre de Resh Lakish. Pregúntale a Gemara, eso significa que el Mekior no requiere que tenga ¿qué? Maim Haim, Maim Hayan. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque la Baraita dice lo siguiente. Hay un pasuk en Vaikra 1.13 que dice Veakere veakeraim irhatz bamaim. Parte del Korban Olá hay que lavarlo en el agua. E interpretamos que esto indica en el agua tienes que lavarlos y no en el vino. En el agua y no en un vino mazug. ¿Qué es un vino mazug? En tiempo antes, como el vino era muy fuerte, se diluía el vino con 2 partes de agua y una parte de vino. Entonces, cuando dice que Veakere veakeraim del Korban Olá, irhatz bamaim es en el agua y no en el vino. En el agua y no en el vino, en el agua y no en el vino mazug. Y cuando dice bamaim en el agua, te viene a incluir, escuchen bien, cualquier otra agua. Inclusive, ¿qué significa cualquier otra agua? No solamente Maim Haim, sino también aguas de mikve que no son Haim, sirven para este lavado que se hacía en el Korban Olá. Y culmina la varita diciendo, Kalvahomer Mekior, Kol Shiken, que vas a poder usar para esta rajitza de Olá, las aguas del Kior. ¿Qué tiene de especial las aguas del Kior? Aparentemente que son ¿qué? Maim Haim. Vemos entonces que las aguas del Kior sí tienen que ser Maim Haim. Y por eso decimos que Kalvahomer, que las aguas de Kior, que las vas a poder usar. No cuadra con lo que dijo Rabbi Irmía, nombre de Resh Lakish. Responde la hermana, no, te voy a explicar. Cuando decimos Kalvahomer le Mekior, no se refiere de que son aguas de manantial. Y por eso hay Kalvahomer, si no se refiere, aguas no de manantial, pero hay Kalvahomer que se pueden usar porque son consagradas. Si un agua de mikve se puede usar para el Korban Olá, para estas partes del Korban Olá, Kol Shiken, que las aguas del Kior, que se van a poder usar, porque a pesar que no son Mayim Haim, que tiene Kol Shiken, porque son consagrados. Entonces, como son quedados, como son consagrados, Kol Shiken, que va a servir para usarlo para eso. Dicen, ¿quién dijo que el hecho que estas aguas fueron consagradas es una ma'alá? ¿Cómo se dice una ma'alá? Un nivel adicional que puedas por ende hacer un Kalvahomer. No me cuadra, ¿por qué? Porque dice en la Baraita, dice Shmuel, respecto a la palabra maim, que dice dice maim, todo eso es únicamente, ¿con qué agua se puede? Con un agua que no tiene un nombre que acompaña a esa agua, o sea que se llama agua. Y la agua del Kior, ¿cómo se llama? No agua del Kior, ¿sí? Entonces, no puede ser que la Baraita, cuando dice Kalvahomer le Mekior, es porque son, que Kalvahomer, que las aguas del Kior van a ser Kesherim para la Rejitzá. ¿Por qué? Porque es más Kadosh. No me cuadra, porque se llama Mekior, y Mekior, como tiene nombre acompañante, no debería servir. Por eso la Gemara dice, tenemos que decir que cuando dice Kalvahomer le Kior, se refiere a aguas que pueden ir al Kior. ¿Y qué tiene Kalvahomer entonces? Aguas que podrían ir al Kior.
pero todavía no fueron al Kior, o sea que todavía no fueron consagradas. Entonces, que podían ir al Kior. Entonces, ¿cuál es el Kalvajomer? Que son ¿qué? Maim Haim. Tenemos que volver a la explicación antes. Entonces, se puede usar cualquier agua. Y Kalvajomer, las aguas que podrían ir al Kior, que son Maim Haim, que puedes usarlas para Kereba Keraim. Se vemos otra vez, vuelve otra vez que ¿qué? La pregunta que aparentemente en Mekior se necesita ¿qué? Se necesita Maim Haim. No como dijo la Brimía en nombre de Resh Lakish. Responde la Gemara que en realidad eso es un Mahloket Tanaim. Dice Rabbi Yohanan, Mekior, según el Tanar Rabbi Ishmael, necesitas que sea que memayan, aguas de manantial, aguas vivas. Jajamim dice, no, cualquier agua es suficiente. En realidad es un Mahloket Tanaim. Resh Lakish va como Jajamim y la baraita última que vemos que es Maim Haim va como la opinión de Rabbi, como el Tanar Rabbi Ishmael. Seguimos, Rabotai, Arel. Minaran Amar Hazad Abar de Mitoraz Moshe Rabbeinu lo lamadnu. Midibrei Yechezkel ben Buzi lamadnu. Kol ben nechar arel lev ve'arel basar lo yavo el mikdashi. ומנהלן דמחלי עבודה, דכתיב בהביאכם בין הנכר ערלי לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את ביתי. תנו רבנן בן נכר יכול בן נכר ממש, תלמוד לומר ערל לב. אם כן מה תלמוד לומר בן נכר שנתנכלו מעשה לאבינו שבשמיים, לאביו שבשמיים, ואין לי אלא ערל לב, ערל בשר מנהלן תלמוד לומר וערל בשר לא צריכה. דאי כתב רחמנא ערל בשר משום דמייס, אבל ערל לב דלא מייס המה לו, ויש מינן ערל לב Mishum de en libo la shamayim, el basar de libo la shamayim malo, trija. Dice la Gemara lo siguiente. Nosotros mencionamos en la Mishnah, volvemos otra vez a la Mishnah, que una de las personas que son pesulim, ¿sí? Una de las personas que son pesulim, que son, que mejor dicho, que invalidan, que profanan el servicio, que profanan la boda, es un arel. ¿Qué es un arel? Una persona que no fue circuncidado, ¿sí? Una persona que no tiene brit milá. Si hace una boda, profana esa boda, profana el servicio. Pregúntale a Mara Minan, ¿de dónde aprendemos que efectivamente un arel es inválido para una boda y profana el servicio? Dice la Hajazá, te voy a explicar. Esto no lo aprendemos de la Torah de Moshe Rabbeinu, o sea, del Humash, sino lo aprendemos de dónde? De Yehezkel, del profeta Yehezkel, de Yehezkel ben Buzi. Porque Yehezkel en el capítulo 44, versículo 9, dice, escúchame en el pasuk, Kol ben nechar erel lev ve erel basar lo yavol mikdashi. Vemos que erel basar, que es erel basar, el que no fue circuncidado. Vemos entonces que un arel basar, no, el que no fue circuncidado, no puede ir, lo yavol mikdashi, no puede entrar al Bet HaMikdash. Bueno, listo, sabemos entonces que está prohibido entrar, pero ¿cómo sabes que si entró e hizo abodá? Estamos hablando de un Cohen, sí, porque si no, no pueden hacer abodá. Un Cohen que es no circuncidado no puede entrar, aquí lo vemos, pero ¿cómo sabemos que si lo hizo, me jale el profano el servicio? Sino porque en el pasuk antes, pasuk 7 dice, Ba'aviahem, benenejar arlelev, ve arle basar, liod de mikdash, y le jalelo. Profanarán et beti, si me forash. Dice ahí que haré bazar, me jaleli. La Emarata una varita al respecto. La verdad es de lo siguiente. El primer pasuk que mencionamos, que es el versículo segundo realmente, o sea, el primer pasuk en Yehezkel 44:9, dice, Kol ben nechar. ¿Qué es ben nechar? Uno hubiese pensado que ben nechar es nohri, o sea, una persona nohri, no judía. ¿Sí? Ese es el que está prohibido. Talmud Omar después dice erelev. Erelev, ¿qué es? El que no fue circuncidado en el corazón, o sea, que tiene un defecto interno, no defecto, sino defecto en su espiritualidad, ¿sí? O sea, que no está hablando de una persona que tiene psulihus, que no es judío, sino está hablando en una persona cohen, judía, que tiene un defecto interno en sus espirituales. Entonces dice así, ¿por qué está escrito Ben Nechar? Ben Nechar es no judío. Dice, no, porque una persona que tiene Erel, Lev, que tiene un defecto interno, básicamente sus acciones se han vuelto extrañas para Hashem. Ben Nechar es nohri, es extraño para Hashem, o sea, su conducta es extraña para ¿quién? Para Kadosh Baruj Hu. Bueno, sabemos entonces que Erel Lev está inválido para la boda. ¿Cómo sabemos que Erel Basar? Que el que no tiene circuncisión, ¿sí? Dice, no, porque después está escrito Erel Basar. ¿Para qué se necesitan los dos? Te voy a explicar por qué. Porque si te hubiese dicho nada más Erel Basar, hubiese dicho que ese es el que está inválido para la boda, porque es repulsivo, porque tiene en su cuerpo el prepucio, tiene una parte adicional que es repulsivo y por eso no sirve. Pero un Erel Lev, que es un defecto en sus cualidades, que está completo en su cuerpo, que no es repulsivo, puede ser que sí puede. Y por otro lado, si tú hubiese dicho nada más Erel Lev, hubiese dicho, listo, él no puede porque no está con Hashem, no está haciendo las conductas, pero el Erel Basar, ¿sí?, que sí está con Hashem, no se hizo milá porque sus hermanos murieron, por eso no se hizo. Entonces sí está con Hashem, hubiese dicho que sí, no hay problema de que trabaje y esté permitido, que ambos
están prohibidos trabajar. Y también si trabajaron, profanan, como aprendemos del otro pasuk, que es 2 pesukim antes a este primero mencionado, el pasuk Zain, le jalelo, que profana. Seguimos, Rabotai. Dice la Gemara, tamé pasul. Mencionamos en la Mishnah que un Cohen que está tamé, también que está inválido para el servicio. Y si hizo un servicio, si hizo una abodá, profana la abodá. Así mencionamos en la Mishnah, tamé pasul. Ahorita claro, no hay duda que la Mishnah está hablando en un korban. ¿Qué tipo de korban? Yahid. Porque en korban tzibur sí se puede hacer cuando el Cohen está tamé. ¿Sí? Tumat huyat el tzibur. ¿Sí? Entonces seguro cuando la Mishnah nos dice tamé pasul, que un tamé profana la abodá, es cuando es el korban yahid. Porque en korban tzibur sí se puede hacer betumá y no se invalida a través de un Cohen tamé. Únicamente korban yahid. La Gemara limita, o mejor dicho, trae una opinión que limita esta halajá. Amru zikne darom, lo shanu ela temesheretz, aval tememet, mitoch shemeratze betzibur, meratze nami beyahid. Dijeron los jajamim del sur, zikne darom, ¿sí? Los jajamim muy grandes, así que estaban en la ciudad de Lod, ¿sí? Decían los zikne darom lo siguiente: la halajá que un Cohen tamé invalida y profana la abodá, que es únicamente en qué korban, como acabamos de decir en la introducción, en un korban yahid, eso es únicamente cuando el Cohen está impuro por un sheretz, tumat sheretz, que tocó uno de los 8 reptiles muertos. Pero si el Cohen está tamé porque tocó a un tumat met, a un muerto, la halajá es que bediabad está kasher, también en korban yahid. ¿Por qué? Porque ya que cuando es tumat met, cuando hace korban tzibur lejatjila está permitido y es aceptado el korban, entonces en korban yahid, bediabad por lo menos va a estar ¿qué? Aceptado. Entonces cuando la Mishnah nos dice que profana la abodá cuando está también en korban yahid, seguro es sheretz. Porque otra vez, porque en tumat met, ya que en tzibur lejatjila está permitido, en yahid, bediabad por lo menos tenemos que permitirlo. Entonces si la Mishnah nos dice que profana, es que es en korban yahid cuando está tamé tumat sheretz. Y aji, pregunta la Gemara, teme sheretz nami leite bekal vachomer mitmemet mat memet shetaun azah shlishit veshevi meratze teme sheretz sheno taun azah shlishi veshevi enodin shemeratze kasabre zikne darom mechaprim kemitkaprim ma mitkaprim tmemet in teme sheretz lo af mechaprim tmemet in teme sheretz lo. Bien, la Gemara dice un segundo. Pero una vez tú me acabas de decir, tú los zikne darom me acaban de decir que cuando el Cohen está tmemet en korban yahid bediabad sí sirve. Deberíamos de hacer kalvahomer para cuando está tumat sheretz. Porque si tmemet, el proceso de purificación es mucho más estricto. Tiene que hacer 7 días de proceso de purificación, salpicación tercer día y séptimo día. A diferencia de tmemet sheretz que ¿qué? Va la mikve, arev shemesh y se acabó el cuento. Entonces si tmemet en korban yahid bediabad sirve kol shiken, que un Cohen tmesheretz en korban yahid también debería de ¿qué? De servir. Entonces, ¿por qué zikne darom dice que todo lo que profanan un tamé es cuando es tmesheretz en korban yahid, pero tmemet no? Debería ser kalvahomer, que sí. Que sí servir, que sí sería aceptado y no debería profanar también tmesheretz. Responde la Gemara, los zikne darom opinan, escuchen bien, que los mejaprim son igual que los mitkaprim. ¿Qué significa eso? Los que efectúan la expiación, los mejaprim, o sea, los kohanim, ¿sí? Tienen la misma halajá que los mitkaprim, que los que son expiados. Y entonces, ¿qué? Les voy a explicar qué. Dice la Gemara, de la misma manera que los mitkaprim, que los expiados, ¿sí? Cuando son tmemet, pueden traer el korban pesach lejatejila, ¿sí? Cuando el korban pesach hay una persona que está tmemet, que no haga korban pesach, sino cuando hace en pesach sheni. Pero si la mayoría está tmemet, se procede a hacer ¿qué? O sea, los expiados, o sea, el pueblo de Israel procede a hacer ¿qué? Procede a hacer korban pesach betumá.
Entonces, si los mitkaprim, si los expiados cuando están tumatmet, decimos que la jatejila que proceden a hacer el korban pesach, y por otro lado, cuando están tmesheretz, cuando están la mayoría temeim, pero por sheretz, ¿hacen korban pesach o no hacen korban pesach? No hacen korban pesach, sino tienen que hacer en pesach sheni, ahí no se les permite hacer en pesach, en el pesach rishon. Igualmente los mejaprim, igualmente los efectúan la expiación, los kohanim, decimos que únicamente tmemet se permite y tmesheretz, cuando están tmesheretz, no se permite. Entonces, a pesar que tenemos un kalvajomer, pero la razón por la cual no aplica ese kalvajomer es porque comparamos los que efectúan la expiación con los expiados. Ya que los expiados nada más se permite cuando mayoría están tmemet y no tmesheretz, igualmente los que efectúan la expiación se permite únicamente cuando es tmemet y no tmesheretz. Si no hacemos kalvajomer tmesheretz. ¿Sí? Mai kasabre. Y kasabre en shohatim ezorkim al tmesheretz. Mai lo avde tzibur betuma. Ha kol sheviachin itche tzibur avde betuma. El akasabre shohatim vezorkim al tmesheretz. Ahorita la Gemara viene y nos explica lo que acabamos de decir, que opinan los Digne Darom. Que acabamos de decir que si la mayoría del público en Korban Pesach están tamé, pero no por tumat met, sino por tumat sheretz, ahí no se hace el Korban Pesach Rishon, sino se pasa, aunque son la mayoría que están tameim. Si es tumat sheretz, no se hace, si no se hace Pesach Sheni. ¿Por qué? ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que opinan, mejor dicho, los Digne Darom respecto a una persona particular que está tmesheretz cuando trae el Korban Pesach? ¿Verdad? ¿Qué tiene diferencia el tmesheretz? Que el que está tmesheretz, al fin y al cabo, digamos que ¿cuándo se trae el Korban Pesach? El 14 de Nisan. Una persona que está tmesheretz no puede traerlo, pero sí va a poder comerlo. ¿Por qué? Porque va la tevilá el mismo 14. ¿Y cuándo se vuelve ya muy bien, cuándo se vuelve ya taor 100%? En la shekia. ¿Cuándo se come el Korban Pesach? En la noche. Sí, a diferencia de Tmemet, que si está impuro no puede ninguno de los dos, no puede participar. Pero el Tme Sheretz, en principio, no está apto en el momento de la traída del Korban, del sacrificio, pero sí está apto en el momento de la comida. Entonces pregúntale, ¿qué opinan los Digne Darom respecto a una persona particular que está tmesheretz en el momento que se tiene que traer el Korban Pesach, o sea, en el 14 de Nisan? Sí opinan que no se puede proceder a hacer la shejita ni la zerika porque está también el tmesheretz y por ende hay que moverlo ¿a dónde? Hacia Pesach Sheni. Entonces es así, ¿por qué no permitimos que cuando la mayoría está así, que se haga el Korban Pesach Rishon Betumá? La regla es que cada vez que en cada caso de Tumá, que una persona particular, que un Yahid, hay que moverlo al Pesach Sheni, la halajá es que el Tzibur se mantiene en el Pesach Rishon. Entonces, si tú me dices que, mi manafshach, pregunta la Gemara, si tú me dices que cuando están Tumá Cheretz, no pueden traer el Korban Pesach y no pueden participar porque es necesario, porque no se puede hacer la Shejitá y la Zerika, porque está todavía que también, entonces cuando es un Yahid, lo aplazas para cuándo, para Korban Pesach Sheni. Entonces deberías de permitir que cuando la mayoría están Temesheretz, deberías de decir que sí se tiene, que sí se puede hacer. Seguro tenemos que decir que ellos opinan que efectivamente cuando son que Temesheretz, el Yahid, sí se puede proceder a hacer la Shejitá de Pesach y la Zerika a una persona particular cuando está Temesheretz. ¿Por qué? Porque no obstante ahorita está Tumacheretz, pero después de la Tevilá de Erev Shemesh va a poder comer la carne. Entonces el Yahid no se mueve para el Pesach Sheni, y ya que el Yahid no se mueve para Pesach Sheni, entonces por eso es que no permitimos que el Tzibur, cuando la mayoría están Tamé, no permitimos que ellos entren al Bet HaMikdash y hagan el Korban, cuando están Tamé en Tumá Sheretz, no permitimos que hagan el Korban Betumá, sino envían el Pesach al Bet HaMikdash y los Kohanim puros son los que sacrifican hace todo el proceso y después de que tienen que comer, después de Tevilá Shemesh, después de la Tevilá y Arav Shemesh, ahí es que están permitidos. Pero de todas maneras, como dijimos, Zikne Darom opinan que todo lo que está escrito en la Mishnah, que un tamé profana la abodá, es únicamente, dijimos que eso, antes de Zikne Darom, eso aplica nada más que en Korban Yahid, porque en Korban Tzibur se permite que un Kohen tamé lo haga y no profana nada. Viene Zikne Darom y sobre eso dice, un segundo, no siempre. También en Korban Yahid es únicamente en Tumat Sheretz, cuando están Temeim Sheretz, pero si están Temeim en Tumat Met, ahí, ya que cuando la mayoría están Temeim, se permite el Jilá
hacer la abodá, pues también un yahid, cuando está tamé tumatmet, decimos que bediabat si se hizo, está bien y no profana. Entonces todo lo que está escrito que profana, según Zikne Darom, es cuando es, obviamente, yahid y tumat sheretz. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.